Hola y bienvenidos a mi canal. En este video resolveremos un ejercicio de equilibrio estático de cuerpos rígidos. Se trata de la barra AB de la figura. Esta es una barra recta, uniforme, que mide 4 metros, pesa 500 newtons, tiene una inclinación con la horizontal de 45 grados. En su extremo izquierdo está articulada al piso en A y en su extremo derecho está unida a un cable BC, cable que está anclado al piso en el punto C. Este cable tiene un ángulo beta de 30 grados con respecto de la horizontal. En el extremo derecho de la barra, en el punto B, está colgado un bloque 1 que pesa 500 newton. El ejercicio nos pide lo siguiente. En el punto A, determinar la fuerza aplicada a la barra AB por el cable BC en B. Y en el punto B nos pide determinar la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre la barra AB en el pivote A. Vayamos al diagrama del cuerpo libre. Comenzaremos con el peso de la barra BG ubicada en el centro de gravedad de la barra. Esta fuerza, como toda fuerza peso, es vertical y apunta hacia abajo. En el punto B, en el extremo derecho, tenemos el peso del bloque colgante, P, también vertical y apuntando hacia abajo. Luego tenemos la tensión T aplicada por el cable, a la que descomponemos en su componente horizontal TX y su componente vertical TI. En el apoyo A tenemos la fuerza de reacción RA, que forma un ángulo alfa con la horizontal y que también descomponemos en RAX, su componente horizontal, y RAI, su componente vertical. Ahora ponemos Tx en función de la tensión T y del ángulo beta, ya que tenemos acá formado un triángulo rectángulo con T como hipotenusa, Ti como cateto opuesto y Tx como cateto adyacente. Entonces, Tx es igual a T por el coseno de beta. Reemplazamos beta por 30 grados y esto nos da 0.866 de T. Esa es la expresión para Tx. Para Ti hacemos lo mismo, T por el seno de beta, y la expresión nos queda ahora 0.5 de T. Antes de pasar al cálculo de las fuerzas que nos pide el ejercicio, realizaremos unos cálculos auxiliares para determinar ciertas distancias que utilizaremos luego en las ecuaciones de momentos. Entonces, empezamos con la distancia conocida, que es la longitud de la barra L, y necesitamos conocer h, que es la distancia vertical desde el punto B al punto A, y también d, la distancia horizontal del punto B al punto A. Como vemos, acá tenemos un triángulo rectángulo donde la longitud de la barra es la hipotenusa y el ángulo es de 45 grados, así que vamos a calcular h, que va a ser igual a L por el seno de phi, igual a 4 metros por el seno de 45 grados, igual a 2.83 metros. Y D, como el ángulo es de 45 grados, D es igual a H, por lo tanto igual a 2.83 metros. Ahora vamos a determinar la distancia del centro de gravedad al punto A. Aquí va a actuar el peso de la barra. Como vemos, el centro de gravedad está en el punto medio, en la mitad de la barra, a L sobre 2 de cada extremo. Entonces, la distancia vertical al punto A va a ser la mitad de h, o sea, h sobre 2. Y la distancia horizontal al punto A va a ser la mitad de d, o sea, d sobre 2. Ahora, vamos al punto A del ejercicio, que nos pide calcular la tensión T aplicada por el cable a la barra en el punto B. Para ello, vamos a aplicar sumatoria de momentos con respecto al punto A, tiene que ser igual a 0. Adoptamos como positivo el sentido de giro antihorario. Empezamos con la fuerza PG por su brazo de palanca D sobre 2. Es negativo porque el sentido de giro es horario. Luego tenemos P por su brazo de palanca D, también negativo. Luego TI, también por el brazo de palanca D, negativo. Y por último tenemos TX, horizontal y apuntando hacia la izquierda, por su brazo de palanca H, y positivo porque el sentido de giro es antihorario. Ahora reemplazamos TI y TX por los valores que habíamos hallado anteriormente. TI 0,5 de T
y Tx 0.866 de T. Ahora reemplazamos los valores conocidos, salvo T, que no lo conocemos, y operando llegamos a esta ecuación. Menos 2123 más 1.036 de T igual a 0. Despejamos T igual a 2123 dividido 1.036 y obtenemos un valor de 2049 newtons. Ahora calculamos Tx empleando su definición. Tx igual a 0.866 por T, que es 2049 newton, y tenemos un valor de 1774 newtons. Para Ti aplicamos su definición 0.5 de T, que es 2049 newtons, y obtenemos 1025 newtons. Ahora vamos al punto B del ejercicio, que nos pide calcular la fuerza RA, que es aplicada a la barra en el punto A. Para ello vamos a emplear la ecuación de la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Adoptamos el sentido positivo de las fuerzas que apuntan hacia la derecha y tenemos RAX positiva menos TX negativa igual a 0. Despejamos RAX igual a TX y como TX es igual a 1774 newtons, valor que ya hemos calculado, RAX es igual a 1774 newtons. Ahora aplicamos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Adoptamos el sentido positivo de las fuerzas que apuntan hacia arriba y vamos a tener RAI positiva menos PG negativa menos P y menos TI igual a 0. Despejamos RI y reemplazando valores obtenemos un valor de RAI igual a 2025 newtons. Ahora, observando el triángulo rectángulo formado por RA, RAX y RAI, vamos a aplicar Pitágoras, ya que RA es la hipotenusa, la resultante de las dos componentes. RA es igual a la raíz cuadrada de RAX al cuadrado más RAI al cuadrado. Y aplicamos valores y tenemos que RA es igual a 2692 newtons. También observamos que la tangente de alfa en este triángulo es igual a RAI sobre RAX. Por lo tanto, alfa es igual al arco tangente de RAI sobre RAX. Entonces, aplicando valores, tenemos que alfa es igual a 49 grados. Como resumen final del ejercicio, decimos que T es igual a 2049 newtons, la tensión aplicada por el cable en el punto B, y RA es igual a 2692 newtons, la fuerza aplicada a la barra en el punto A, con un ángulo alfa de 49 grados. Si te gustó el video, no olvides de dejarme tu like y suscribirte a mi canal. Hasta un próximo video. Chao.